¿Quién recorre más distancia en un partido de fútbol? ¿El mediocampista central de la selección argentina de fútbol 7 o el mediocampista central de la selección argentina de fútbol 11? Antes de avanzar en la respuesta a ese interrogante y a muchas variables más físicas, quiero que vean este video. Tenemos una linda secuencia de pases que termina y finaliza con una gran jugada colectiva, finalizando en un gol en una competencia como es el Mundial. Hola, en primera instancia quería agradecerles a las autoridades de FADEPAC que nos han permitido realizar esta capacitación en la cual vamos a tratar de compartir algunos de los aspectos que trabajamos con los chicos de la selección argentina. Además, quería presentarme, mi nombre es Leandro, actualmente soy el preparador físico de la selección argentina, soy licenciado en kinesiología y tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad Nacional de La Plata una especialización en evaluación y programación del ejercicio, como así también en la Universidad Interamericana la especialización en kinesiología deportiva. Además soy técnico de fútbol de ATFA y más allá de todas estas capacitaciones que uno pueda realizar, me considero un apasionado por este deporte, por el fútbol, por la preparación física en general. También quería agradecer al cuerpo técnico, donde la cabeza es Marcelo Sánchez, que nos ha permitido trabajar y con quien compartimos estos un poco más de 2 años que llevamos. Le mostré el video previamente porque quería poner en contexto lo que voy a desarrollar y mostrarles lo que hacemos como selección, pero ustedes deberían saber que son chicos que si bien tienen algún tipo de discapacidad, en general es mínima. Voy a tomar el puntero para ir marcándoles lo que quiero que vean de la diapositiva. Somos la selección argentina y la selección argentina busca rendimiento. Una de las cuestiones que tiene en cuenta probablemente la nación es que muchas veces tenemos que hacer podio para quizás poder reclamar y pedir un aumento en las becas para los jugadores y en la representación de nuestro país. Esto hace que el rendimiento deportivo sea lo que se busca y sea fundamental. Dentro de este contexto, también sabemos, como ya les explicaron, que existen categorías, y estas categorías actualmente divididas en 1, 2 y 3, siendo 3 los que están más débil, más leve la discapacidad, casi imperceptible diría en algunos aspectos. Pero surge la pregunta de cuánto conviene mejorar. Realmente, por más que la clasificación sea muy específica e incluya muchas evaluaciones, incluso mucha tecnología actualmente, existe el problema de que si nosotros mejoramos el rendimiento físico de muchas variables, estas puedan ser perjudiciales al momento de la evaluación y generen que un jugador que actualmente es considerado categoría 2 pase a ser categoría 3. Porque no solo evalúan el rendimiento en el campo, sino que también evalúan muchas variables físicas. Y esas variables físicas hacen a un todo y entran en una categoría. Entonces esto es importante también tener en cuenta al momento de ver cuánto uno va a exigir en la mejora y es muy importante establecer qué quiere mejorar uno, qué debe mejorar. Para seguir sumando argumentos al contexto, algunos de los jugadores de la selección no tienen club, es decir, que no entrenan en un equipo. Otros sí, la idea es que todos entrenen. Concentramos 1 o 2 veces por mes, entre 4 y 5 días, y ahora voy a describir un poco cuáles son las demandas fisiológicas que presenta este deporte. En base a un estudio llevado a cabo por Jansi y colaboradores, publicado en 2018, donde se midió la carga externa de los partidos
de fútbol en jugadores con parálisis cerebral y se hizo una comparación entre las distintas clases. Como pueden ver en esta diapositiva, en esta tabla, quiero que nos enteremos en el recuadro que está marcado y a su vez en las variables que aparecen a la izquierda de la pantalla. La distancia total, la primera variable que aparece, está expresada en metros por minuto. En promedio, los jugadores, en base a los datos extraídos por este autor, son datos del Mundial de San Luis, si no me equivoco, se sabe que recorren 92 metros por minuto de promedio. Casi fíjense que no hay diferencias entre lo que era categoría 5 y 6, 7 y 8. Actualmente 1, 2 y 3, pero esto es la categorización antigua. Incluso los jugadores más afectados pueden tener un recorrido total más alto que los menos afectados. Tomando este promedio como base, nosotros hemos evaluado a nuestros jugadores en varios de los partidos, en varios de los amistosos que realizamos, y vemos que nuestros jugadores tienen un promedio mayor en distancia recorrida total, expresada también en metros por minuto. Este es el caso de 3 jugadores distintos. Cristian es un categoría 2, Carlos es un categoría 2 y Mati Fernández es un categoría 1. Es decir, estamos por arriba de esta tasa de esfuerzo promedio. Si vemos, incluso a velocidades que se corresponden entre 9 y 13 km por hora, la distancia recorrida no es mayor en las categorías más leves, en los que tienen la discapacidad más leve, sino que incluso puede ser menor. Pero ¿dónde están las diferencias? Las diferencias entre una categoría baja y una categoría alta, o entre los más afectados y los menos afectados, está en el recorrido a alta intensidad. Todo lo que sea a más de 18 km por hora. Ahí tenemos una diferencia. Y las situaciones que sean a alta intensidad son las más importantes en este deporte. Si quisiéramos comparar un poco con jugadores de la selección argentina de fútbol 11, tenemos que el promedio de metros por minuto de Messi en el partido contra Islandia, el Mundial del 2018, fue de 79, de Mascherano de 101 y de Rojo de 99. En esta tabla tenemos los datos de Mascherano comparados con la media del equipo a distintas intensidades de carrera. Como pueden ver, obviamente la gran diferencia en la distancia total tiene que ver con el tiempo, con la duración total. Pero sobre todo, donde más diferencia hay a favor del fútbol 11 es en la distancia media alta intensidad. Recuerden que en fútbol 7, todo lo que era considerado más de 18 km por hora, las distancias recorridas totales eran bajas. Y fíjense lo que pasa en fútbol 11. Aumentan considerablemente comparado al fútbol 7. Aproximadamente 500 metros se recorren entre 0 y 3 km por hora, es decir, caminando a una velocidad muy lenta, casi arrastrándome. 2.500 metros se recorren entre 3 y 9 km por hora, es decir, una caminata hasta un trote muy ligero, muy liviano, a muy poca velocidad. 1.600 metros se recorren a media intensidad, entre 9 y 13 kilómetros. 720 metros se recorren a alta intensidad, entre 13 y 18 kilómetros. Y casi 200 metros acelerando a máxima velocidad, todo lo que es por encima de los 18 kilómetros por hora. Si volvemos a compararlo con el fútbol 11, en función de los puestos, vemos que de vuelta la gran diferencia se da en las altas intensidades. Una vez presentado o presentada la tasa de esfuerzo que requiere este deporte, ya tenemos una idea, un pantallazo, conocemos algo del deporte. Obviamente se pueden agregar muchos datos más, cantidad de saltos, valores de fuerza y demás.
¿Cómo planifico? ¿Cómo planificamos? Lo ideal creo que primero hay que evaluar y a partir de las evaluaciones surgen objetivos. Quizás algún jugador necesite más fuerza elástica, otro necesita más fuerza máxima, o ambas. Pero si no evalúo no puedo determinar los objetivos. Una vez que tengo los objetivos, puedo planificar el entrenamiento para llevarlo a cabo o aplicarlo. Y finalmente, tengo que reevaluar para ver en qué medida se cumplieron los objetivos, si es que se cumplieron. Y esa reevaluación me va a dar nuevos objetivos. Entonces nosotros lo que hicimos fue armar un paquete de evaluaciones que incluían muchas variables. Esta es una extracción de algunos de los datos que he tomado en los jugadores. En este caso estoy hablando de 22 jugadores, incluidos 8 juveniles, todos mayores de 16 años, donde el promedio de la altura es el que aparece en la pantalla a la derecha. Lo mismo el peso corporal, el índice de masa corporal también es bajo. Pero en cuanto a las variables físicas, tenemos que el VO2 máximo, que es la máxima capacidad que tiene el organismo de extraer, transportar y consumir oxígeno en unidad de tiempo, se encuentran estos valores de 47 mililitros por kilogramo por minuto. Sabemos que la fuerza explosiva, medida en un test de salto, como es el Squat Jump, que es un salto que después vamos a ver algunas imágenes, nuestro promedio está en 25 centímetros, cuando las investigaciones realizadas en parálisis cerebral datan que la media de los futbolistas, el salto está en 20 centímetros. Tenemos en el lado izquierdo de la pantalla la investigación de Javier Sanchi, publicada en el 2015 también, donde se evaluó la fuerza muscular y el rendimiento anaeróbico en deportistas, jugadores de fútbol con parálisis cerebral. Y en el lado derecho de la pantalla tenemos otro estudio donde se evaluó la capacidad de salto en jugadores de fútbol con parálisis cerebral. En los dos estudios el promedio, fíjense que está en 20 y nosotros tenemos una media de 25. Cuando les dije que teníamos un consumo de oxígeno de 47, en este caso parece 50 porque eliminé a los juveniles, ¿para qué evalúo? ¿Cómo evalúo el consumo de oxígeno? Lo evalúo de forma indirecta, es decir, no tengo la cámara de gas o las máscaras para medir el consumo de oxígeno, ni el laboratorio. De esa manera se utiliza un test específico o que trata de ser, que tiene que tener algunas características como ser validez, reproductibilidad y otras más que le den un sostén científico y objetividad, pero que a su vez midan lo que dicen que miden. Por eso selecciono el test de Luke Layer, que es un test de ida y vuelta, donde vamos a ver ahora, tratar de ver en este video. Los deportistas tienen que ir y volver en dos marcas marcadas a 20 metros de distancia. Tienen que respetar una señal sonora, un bip, y cuando no pueden seguir la intensidad marcada por el parlante, en este caso, tienen que salir del test y registramos el último estadio completado. A partir de eso, mediante fórmulas se predice el VO2 máximo y además se calcula la velocidad aeróbica máxima. Esto es una comparación entre los deportistas de fútbol 7 con una reserva en Mar del Plata, la reserva de la primera división. Fíjense que acá el promedio, si bien es un poco más alto en la reserva, es bastante similar. La persona que aparece en la imagen es el creador del test, es Luke Layer. Y para los que no pudieron ver el video porque se les cortaba, hasta la imagen de los chicos corriendo. Pero abajo a la derecha está explicado, 2 líneas de 20 metros, voy y vuelvo sin pausa, cuando no puedo ir y volver más. A medida que avanza un minuto el test, aumenta la intensidad. Otro test que hicimos, que no voy a mostrar todos los tests porque no vamos a terminar más, pero que evalúa quizás la agilidad, la velocidad de aceleración y los cambios de dirección, es el test T, donde acelero, freno, cambio de dirección, toco el cono, acelero, freno, cambio de dirección, toco el cono, vuelvo al medio y vuelvo de espalda.
Para evaluar la fuerza explosiva del tren inferior, lo que hicimos fue realizar distintos saltos. Principalmente se evalúa la cadena de extensión del miembro inferior, glúteos, rodilla, gemelos. Y lo que se utiliza es, los saltos más conocidos son el squat jump o el counter movement jump, que son test de saltos como vamos a ver en este video. Este es el squat jump, parto de 90 grados de flexión, una flexión cómoda, sin hacer contramovimiento, salto. Este es un salto que lo inicio parado, flexiono y salto utilizando los brazos. Para los que no pudieron ver, este es el punto de origen, salta y vuelve acá. La plataforma que aparece abajo es una plataforma de contacto que mide el tiempo de vuelo y estima la altura del salto. Además evaluamos valores de fuerza, en este caso es un ejemplo de tren superior, de empuje. No solo la fuerza, sino que también tratamos de predecir la potencia con algún programa como puede ser Kinovea, como puede ser la aplicación MyLead de Val Salobre. También evaluamos la estabilidad y el equilibrio en varias direcciones. A partir de este test tratamos de predecir alguna posibilidad de lesión, como puede ser un valgo acentuado de la rodilla para un cruzado. Para los que no pueden ver el video de forma estática, tengo que deslizar estas estructuras y se mide la distancia alcanzada. Obviamente antes se calcula la longitud de los miembros y bueno, se meten unas formulitas y salen los resultados. Hacemos algún test de flexibilidad como el de sentarse y alcanzar, sit and reach. Fíjense que el promedio es muy bajo comparado a una primera local. También hacemos algún test de flexibilidad de hombro. Fíjense, el promedio bajísimo. Y esto lo primero que me despertó fue, hay algunos ejercicios que no lo pueden realizar. También evaluamos los perímetros del muslo de la pierna para tener un seguimiento de la masa muscular, para tener un seguimiento del tejido adiposo, del desequilibrio que hay entre una extremidad y la otra. ¿Qué ejercicio no pueden hacer? Por ejemplo, press tras nuca, ya que exige mucha rotación externa de la articulación escapulohumeral. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en el fútbol? Básicamente, esto es un estudio de Vicente Paus y Torrengo en Gimnasia de La Plata desde hace muchos años, pero como no varió tanto, no se modificó tanto, prefiero citar a un autor argentino, 2 años de duración tuvo. Como pueden ver, lo que les quiero presentar acá es que las zonas más afectadas son el muslo, tanto la parte anterior como posterior, la rodilla y el tobillo. Si vemos qué ocurre en Fútbol 7, tenemos en esta oportunidad una publicación llevada a cabo por Werborn y colaboradores y es de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Como pueden ver resaltado en azul, tenemos que el número de lesiones se da en esta franja de edad, 26-34 años, donde más lesiones se dio. Obviamente ocurrieron más lesiones durante competencia por sobre el entrenamiento. Y bueno, cuántos días de estas lesiones, cuántas tuvieron más de un día de pérdida de tiempo, ¿no? Nuevamente, las lesiones más frecuentes, la región anatómica más afectada son el tobillo, la rodilla y el muslo. Por lo cual, la tasa de lesiones tenemos que más o menos tener esa guía y pensar en realizar ejercicios o rutinas que prevengan estas lesiones. Esto es un circuito
de agilidad, de fuerza explosiva, reactiva, elástica, de cambio de dirección. Más que nada lo dejo no como consigna de trabajo, ni tienen que replicar esto, sino para que vean cómo motrizmente ellos pueden realizar un montón de ejercicios. Si pueden apreciar en este primer video, tiene algunos saltos uni y bipodales. Acá tienen cambio de dirección, yendo adelante y atrás. Ahora la pregunta, ¿cómo controlamos los entrenamientos? Lo que hacemos básicamente es utilizar la tecnología que se utiliza en alto rendimiento, que es a partir de el análisis del GPS, el sistema de posicionamiento global, que le colocamos a los jugadores para tener un control de cuán exigente fue el entrenamiento. Vuelvo a tomar el puntero. En esta diapositiva tenemos una sesión de entrenamiento que tuvo una distancia total de casi 5 kilómetros. Acá tenemos marcado, esta es una de las canchas de fútbol de Boca, una imagen satelital. Esto que se ve marcado es dónde recorrió este jugador, por dónde se movió. Se movió solo por ahí. Y explicamos por qué. La entrada en calor es eso que ven acá. Después de entrar en calor, se fue a hacer un ejercicio técnico-táctico con el técnico. Estaban divididos en grupos. Otro grupo después tuvo una pequeña pausa y vino a trabajar intermitente acá. 2 bloques de intermitente. Primer bloque, segundo bloque. Esto que se mide acá, en el eje vertical de las Y, es la velocidad, y en el eje horizontal de las X tenemos el tiempo expresado en minutos. 1 hora, más de 1 hora 20 durante el entrenamiento. Y acá tenemos otro eje vertical donde tenemos la distancia total recorrida. Después del intermitente tuve una pausa donde se refrescaron, fueron a tomar agua acá al vestuario. Y finalmente terminaron con un trabajo técnico-táctico. Para ver a rasgos generales cómo fue este recorrido, sigan los 2 pies que aparecen ahí, la imagen de arriba, la entrada en calor, se fue a hacer un entrenamiento técnico-táctico. Luego fue a hacer el trabajo intermitente, pasadas cortas y después pasadas más largas, para finalmente terminar con un trabajo reducido o técnico-táctico con el técnico. Este es otro ejemplo. Acá no estamos en Boca, estamos en otro predio. No siempre tenemos la suerte de estar en el mejor club del país, así que a veces tenemos que ir a otros lugares, como puede ser la Sociedad Italiana. Tenemos la entrada en calor que se hizo con pelota acá, muy tranquila, y después iban a hacer un trabajo intermitente. Entonces, previo al intermitente, entraron en calor un poco más intenso para hacer el trabajo intermitente. Después volvieron, hicieron un trabajo reducido y finalizaron la sesión haciendo precisamente ejercicios de finalización. Acá está dividido nuevamente, lo vamos a ver en video. Ahí está entrando en calor nuevamente. Ahora va a pasar a hacer el ejercicio intermitente, trabajo intermitente, para finalmente, luego de hidratarse y hacer pis que fue por allá, terminar con un trabajo reducido y de finalización al arco. ¿Cómo le damos los ejercicios a los jugadores? Básicamente, una alternativa para que ellos lo vayan sabiendo de antemano es utilizar alguna aplicación del celular y por medio de WhatsApp mandarles la actividad. Esto es un trabajo físico-técnico-táctico, principalmente físico-técnico, donde realizamos, lo hicimos en Gesell, una concentración, un 3 contra 3, un 3 contra 3. Durante un tiempo determinado, toco un silbato, van hasta el cuadrado, vuelven hasta el cuadrado, vuelven al otro cuadrado y hacen un 6 contra 6. Y acá lo vemos.
Entonces ellos ya tienen la consigna, esto se los mando con la descripción de la consigna, y esto agiliza mucho los tiempos al momento de... Después igual en el campo lo tenés que volver a explicar, pero es una forma de poder ahorrar tiempo y mejorar la interpretación de la consigna. Como ustedes saben, no todos tienen una capacidad cognitiva de 10 puntos. Diferencias y similitudes. Acá les quiero mostrar las diferencias entre una medición de GPS en pasada de potencia aeróbica o VO2 máximo de 400 y 200 metros. Fíjense cómo la velocidad de carrera es fija y después tenemos la pausa. Comparado con la tasa de esfuerzo de un partido de fútbol, y comparado con un intermitente. Obviamente, el intermitente es más específico que las pasadas. Otra alternativa de cómo explicamos las consignas es con otra aplicación que tenemos mostrarle distintos ejercicios. Acá les voy a mostrar distintas variantes para que vayan viendo un poco cómo trabajamos y para que tengan algo visual de alguno de los trabajos. Esto es un trabajo intermitente con centro y finalización. Hay 2 o 3 grupos, acá están en rojo, acá en azul hay otro grupo. Acá está normalmente el técnico o un ayudante que va a hacer un pase, yo estoy por ahí parado con un silbato. Tienen dividido 3 distancias, por ahí 50 metros, 75 y 100. Una vez que toco el silbato, sale corriendo un grupo, recibe la pelota uno, tira al centro y van a definir uno el primer palo, uno el punto penal, otro el segundo y demás. Toco el silbato y sale otro grupo. Si son 3 grupos, la relación es 1-3, es decir, corro esta distancia, supónganse en 20 segundos, y descanso 40 segundos para volver a salir. En realidad sería 1-2, también puede ser 1-1. Vamos a verlo en el video. Tira al centro, finaliza, sale el otro grupo. Otra alternativa es con este programa, por ejemplo, esto no encontré el trabajo específico que hicimos, que es igual pero con 3 jugadores. Es lo mismo, pero acá lo hice con 4. Pero es un trabajo donde el técnico puede corregir aspectos técnicos y tácticos. Por ejemplo, un trabajo en marca en zona, donde al carril lateral tenemos una cobertura simple y a los carriles centrales doble cobertura. Entonces, si se lo enviamos por este medio, fíjense cómo se entiende más la consigna. La pelota está acá, va saliendo. Podemos aumentar la intensidad del ejercicio haciendo que sea más físico, pidiendo que un jugador, en lugar de hacer estos movimientos, pase a la otra zona a hacer la presión. Entonces 3 se mueven en zona y uno hace presión a la pelota. ¿Qué hacemos con los lesionados? Esto es un gráfico que muestra la frecuencia cardíaca y la velocidad en un trabajo intermitente realizado con un jugador lesionado que había sufrido una lesión previo al Mundial. Y este jugador, por ejemplo, cuando concentramos en Balcarce, monitorizamos, no podía hacer fútbol, pero sí podía correr. Venía una luxación y de una operación de la articulación escapulohumeral, por lo cual, fíjense que tenemos el control de la frecuencia cardíaca sombreado por atrás y de la velocidad de ejecución. Ya les digo que hay un retardo fisiológico entre la respuesta cardiovascular y las demandas neuromusculares del ejercicio. Pero, como pueden ver, mientras los chicos trabajaban en un trabajo de pelota cae, nosotros hacíamos un trabajo intermitente enfrente. Esto todo diagramado también y dosificado con el kinesiólogo Andrés Way, con quien trabajamos en conjunto. Él es profe también, él es kinesiólogo, así que realmente es un lujo trabajar con un profesional de su nivel. Yo, como ya les dije, no soy del palo, no vengo, entre comillas, no vengo de este deporte, así que me han enseñado entre Marcelo, Claudio Omar y Andrés un montón de aspectos vinculados con el deporte paralímpico.
Cuando finaliza la sesión, también hacemos estiramientos estáticos. Acá lo tenemos a Andrés estirando a uno de los chicos. Solemos hacer una ronda por tiempo, les doy libertad a veces, cada tanto, les marco lo que quiero que estiren. Trato de buscar que tomen conciencia si en caso de que lo necesiten. No soy un fanático ni creo que el estiramiento tenga muchas funciones, pero al que le sirva lo puede hacer. En esta diapositiva les muestro, quizás, quiero que vean la complejidad de la organización de una concentración. Por ejemplo, si ingresan el día viernes, ya tenemos que saber el horario en que ingresan, dónde, o sea, en el horario de 17 a 18 de la llegada se van a las habitaciones, de 18 a 19 tienen una charla, lo hacemos a la sala de prensa, 19 a 20 hacemos un test, después a la ducha, después a la cena, al otro día se levantan, desayunan, vamos a hacer otro test, comen, duermen una siesta, vamos a hacer un técnico táctico, y así fíjense cómo abordamos toda la concentración. La concentración es realmente muy exigente y si los chicos no llegan entrenados tienen mucho riesgo de sufrir un cambio muy brusco en la intensidad que viene acostumbrado y eso lo puede predisponer a muchas lesiones. Esta es una tabla que desarrollé previo al Mundial, tiene que ver con precisamente tener una idea de qué jugadores llegaban mejor en algunas variables físicas. Entonces teníamos 3 jugadores en rojo, uno porque venía de una lesión, otro porque es un chico que no estaba bien físicamente, está en el puesto, la tasa de esfuerzo de un defensor central, está acostumbrado a no recorrer mucha distancia y eso, mantenido en el tiempo, genera que no tengas mucha tasa de esfuerzo en un partido y que no mejores. Y otro porque tenía sobrepeso. Entonces nosotros sabíamos que por ahí no estaba para 2 tiempos este jugador y era una variable a considerar. Cuando el técnico me dice, ¿y este cómo está? ¿Y este cómo está? Bueno, más allá de dar mi apreciación subjetiva y de contemplar la apreciación que tiene todo el cuerpo técnico, tengo datos objetivos para decir, este está mejor que este. ¿Por qué? Porque en el test de Luke Leger, donde medimos el VO2 máximo, también sabemos los estadios que recorre. Y en el test yo-yo de recuperación intermitente nivel 1 se mide la capacidad de recuperación ante situaciones de alta intensidad. Y también da un dato que establece qué distancia de alta intensidad va a recorrer un jugador en un partido. En este caso les muestro, es una captura de pantalla de una planificación. Esto fue para la Copa América de Ecuador, que salimos segundos. Fueron los meses previos a la competencia, como diagramé las cargas. Como pueden ver, no es tan distinto a una programación para deporte individual en muchos aspectos. Pero eso tiene que ver con que no los tenemos y con que no participan en un club. Los que participaban en un club no necesariamente tenían que hacer esto, sino que tenían que seguir con otras cuestiones más vinculadas con el fútbol. Tenían reducida por ahí las pasadas y el trabajo de fuerza. No voy a desarrollar cada punto, pero el esquema es básico. El técnico quería mejorar en algunos aspectos de la musculatura. Recuerden que es una cancha chica donde no hay offside, se pueden agrupar muchos jugadores en poco espacio y hay mucho roce. Por eso hicieron un bloque de aumento de masa muscular, donde se intensifican eso. Después aumentamos la fuerza máxima, después terminamos con una especie de conversión a potencia, llamada así por Tudor Bompa, pero en realidad entiendo que no es el escenario ideal, pero dentro del contexto es lo que aplicamos. La entrada en calor que hacemos tanto previo a los partidos como en muchos entrenamientos tiene que ver con el protocolo de FIFA 11, que tiene muchos aspectos preventivos, armando filas de jugadores separados con 6 conos de cada 6 metros. Y bueno, van y vienen con distintas consignas, como puede ser una movilidad dinámica, como puede ser trote, como puede ser correr hacia adelante y hacia atrás, como puede ser una cuclilla o sentadilla,
una estocada lateral y un largo, etcétera. ¿Por qué hacemos esto en la entrada en calor? En el entrenamiento, bueno, también diferimos, pero porque me gusta que las entradas en calor se vean ordenadas dentro de las competencias. Si no, parecemos un equipo de barrio. ¿Cómo entrenamos la fuerza? Bueno, esto lo han visto, es un test, pero entrenamos la fuerza pensando en el tren de empuje, como puede ser con el press de banco plano, como puede ser con las flexiones. Fíjense que lo muestro para que vean que, si bien tienen la discapacidad, si bien presentan parálisis cerebral, tranquilamente pueden tener la fuerza. En esta diapositiva les muestro algunas variantes que sí hacemos. Me gusta pensar que el entrenamiento deportivo tiene que ser funcional, tiene que tener una función, tiene que servir para algo. El apoyo, digamos, no creo que ningún jugador tenga que hacer este ejercicio sentado, porque compiten parado. Creo que hay que perturbar el equilibrio a una pierna, arrodillado, con una pierna apoyada, con una pierna arriba de un banco. Lo pueden hacer disociado, con un brazo y con otro. Lo mismo un press de banco plano, con mancuernas a un brazo. Lo mismo un remo, no sentado y a dos brazos, sino un brazo buscando equilibrio, que el core trabaje también. Creo que la fuerza es la cualidad física más importante de todas por lejos. Entiendo que esta diapositiva es compleja, pero precisamente busco que vean cierta complejidad para que entiendan que hay muchas variables de las que depende la fuerza. Y mejorando la fuerza podemos mejorar los desplazamientos en la intensidad, los saltos, las aceleraciones, la fuerza en el golpeo, en el shoot de la pelota, en el shoot, las entradas. Es decir, dentro de la fuerza hay distintas manifestaciones que son más importantes, como la fuerza máxima, la explosiva, la elástica, la reactiva, la vinculada con el core o la zona central, la zona media. Permite mantener equilibrio, situaciones de inestabilidad, apoyos unipodales. Y además tenemos lucha y contacto, y para eso también puede que en algunos casos necesitemos cierto aumento de la masa muscular. Entrenamos en todas las condiciones. Nos toca verano, sol, en un lugar que a veces no es tan lindo como la cancha Boca de estos River. A veces tenemos esa mala suerte. Entrenamos con los jugadores que quedan afuera del primer partido de la Copa América. Podemos entrenar en la cinta para que no pierdan las cualidades en plena competencia. También entrenamos bajo la lluvia, cuando podemos, con barro. Y esto refiere o hace referencia a que yo creo que todo está siempre centrado en el entrenamiento, pero en la competencia y en la vida, en realidad, es tan importante el entrenamiento como la recuperación. Si no me recupero, no puedo generar adaptaciones. Las estrategias más importantes, como hace bien científica para la recuperación, son la nutrición, el descanso y la hidratación. Hay otras estrategias que pueden ser complementarias, que algunas aplicamos. El kine trabaja mucho cuando considera que necesita, con masajes, con electroestimulación. Podemos trabajar recuperación activa, estiramientos. He recomendado el foam roller, aunque no lo llevan. Ahora está de moda la pistola masajeadora, que es percusión. Existen prendas de neopren de compresión que no las usamos. Los baños de contraste que no los aplicamos. Y la inmersión en agua fría. De estas variables que aparecen acá, les digo, nutrición, hidratación y sueño son las más importantes. Somos pesados en que coman, no es momento de dieta en las concentraciones. Se hidratan, los pesamos antes y después, en muchos momentos del día. Insistimos en que duerman y descansen, los mandamos a dormir siesta. Es importante por un montón de cuestiones hormonales que favorecen la síntesis proteica. Dentro de las complementarias, la inmersión en agua fría es la que más evidencia presenta en cuanto a reducción del daño muscular y el dolor percibido, el DOMS, dolor de aparición tardía muscular. No creo tanto en el estiramiento estático, ni en los contrastes, ni en las prendas, no las usamos. La electroestimulación es otra alternativa que suele utilizar el kine.
Otra forma de controlar la intensidad es preguntarle mediante una escala cómo sentiste la carga media hora después. Le mandas un mensajito. Y entra una categoría subjetiva que la multiplicas por el tiempo que duró la sesión y tienes un valor, una carga arbitraria. Por último, les podemos mandar también, preguntarle cómo me siento, cuán recuperado estoy. Y esto nos da un parámetro. Ellos saben que tienen que seguir estas variables. Nutrición, hidratación y descanso es lo que más suma en la recuperación, pero tenemos otras cuestiones que también son importantes. Incluso la fatiga mental y emocional, hoy por hoy está muy claro que es importante. Entonces juegan, compiten, y después estamos pensando en cómo nos recuperamos. Si tenemos la posibilidad de hacer inmersión en agua fría, la hacemos. Si no tenemos, la podemos hacer en el hotel. Y también hay que pensar que no todo es ciencia, sino que también hay cuestiones vinculadas con la parte recreativa. Fíjense, después de perder con el fastidio y lo que te genera, podés verte sorprendido y esto te genera un bienestar y te genera mucha diversión. A su vez, estás buscando cierta recuperación con movimientos que favorezcan la circulación sanguínea. De esto se encarga más el kine, él lo hace realmente muy entretenido, tiene algunas virtudes en el manejo del grupo muy importantes. Estos son juegos en campo, puede ser para entrar en calor, puede ser como parte del final de la sesión, competencias entre ellos. De esto también se encarga mucho el técnico, ya que es un técnico que tiene mucha pedagogía, ya que es profe, probablemente por eso. Volviendo allá a los últimos puntos de esta presentación, tenemos que con Claudio, un amigo, un compañero, hacemos el análisis de video en base a lo que el técnico nos pide. A veces quiere marcar unas pelotas paradas, la forma de atacar de un equipo, la forma de defender. Hacemos cortes y a partir de los cortes que hacemos con el scouting, con Longo Macho u otros programas, el técnico hace una presentación. Él suele mirar los partidos más de una vez, mucho más de una vez, y después, entonces con los recortes, ya para él es muy fácil porque lo tiene todo visto previamente y lo puede marcar, y no necesariamente tienen que ver el partido entero los jugadores. A veces tenemos la oportunidad de dar esas charlas en unos ambientes muy lindos, todos sentados con una pantalla gigante, como puede ser la preparación previa a un partido, la estrategia, marcando a los jugadores, quién va a marcar a quién y demás. Y a veces damos las charlas en un pasillo tirados o sentados en el suelo, porque nos tenemos que adaptar, y esto para que vean la variedad de recursos que hay. No todo es color de rosas, siempre, sino que sirve para mantener la humildad y el esfuerzo, trabajar en todas las condiciones. Así que a veces los tiramos ahí en el piso y hablamos de, por ejemplo, una charla de las estadísticas físicas. También nos ha tocado festejar, ganar y estar muy contentos con lo que hacemos. Así que bueno, esto es todo. Les quería agradecer por prestarme atención, por escucharme, y dejo abierto con el medio del moderador la parte de dudas. Si se quieren contactar conmigo porque alguna duda les surge más adelante, pueden hacerlo por medio del Instagram, que tardo a veces en contestar, pero trato de contestar siempre.